conocí a Sandra y coincidí con ella en 2 o 3 carreras de enduro de bici, que es donde lo que yo hago. Ella estaba, pues se las tomaba un poco como entrenamiento para la moto y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Nos conocimos, nos llevamos bien y unos añitos un poquito después yo hice un curso de psicología deportiva y coaching y al terminar pues lo que son las prácticas necesitaba un conejillo de Indias y me dio por preguntárselo a ella y la verdad que coincidió en el momento justo. Ya estaba preparando el superenduro, el campeonato del mundo y bueno, dijo que sí y desde ahí hasta ahora yo creo que la preparación física y mental es clave para la vida en general y por supuesto para todos los deportes como la moto que conllevan cierto riesgo. Si nos olvidamos de la parte mental y de la parte emocional, va a haber retos que no nos vamos a atrever, por mucho que física y técnicamente estemos preparados. Incluso te encuentras con personas que mentalmente tienen una fortaleza brutal y que a lo mejor no están tan preparados físicamente o técnicamente como otros deportistas y sin embargo llegan a la competición o llegan al día de ruta y dan mucho más, dan mayor eficacia. Entonces yo lo que considero es que tenemos que trabajarnos de una forma integral y está claro que si tú confías en tu físico, tú confías en tu técnica, pues mentalmente y emocionalmente vas a estar más estable y a la inversa igual, porque cuando estamos practicando un deporte nos llevamos también todo lo que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces yo creo que es un trabajo que tiene que ir todo el tiempo muy a la par. Yo cuando me preguntan qué relación tiene la mente, las emociones con el deporte, yo siempre digo que es un 100%, igual que el físico, ¿no? Es como si a alguien le preguntaran, a ver, ¿qué relación tiene la capacidad pulmonar o cardíaca con el rendimiento de un deportista? Todos diríamos, bueno, pues es clave, ¿no? Si tú te has entrenado el cardio, si tienes una buena resistencia, pues manejas bien la respiración, vas a estar oxigenando a los músculos, vas a conseguir que den más, ¿no? En el fondo lo vemos evidente. De la misma manera, si tú sabes cómo gestionar determinados pensamientos que te pueden aparecer cuando estás practicando un deporte o las emociones que van aparejadas, tú puedes tener más rendimiento. Está claro que un pensamiento positivo acerca de tu autoeficacia, de tu control de ese deporte, de si tú lo manejas o no, va a favorecer muchísimo más que un pensamiento negativo. Si hay un deportista que de repente identifica en un momento dado que, vamos a poner en una competición, en un momento dado sucede algo, pues ponte tiene una caída y le pasan 2 o 3 corredores. Si en ese momento este corredor da por perdida la carrera, estaríamos hablando de que entra la emoción de la tristeza, pero esa carrera todavía no se ha terminado, es una emoción que no toca luchar, no toca dar por la impotencia, ¿no? La frustración no toca ahí. Si ese deportista es capaz de identificar que esa emoción no toca en ese momento y darle la vuelta, está mejorando su eficacia. Al principio el concepto que existía de la inteligencia era un concepto muy académico, la inteligencia, el que es inteligente matemáticamente, lingüísticamente, etc., ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años, bueno, hace ya unos cuantos años, se va viendo que el éxito profesional y el éxito personal no solo dependía de este tipo de inteligencia. Había personas muy inteligentes en estos ámbitos, pero que luego, por lo que sea, no sabían dirigir un equipo, por ejemplo, o tomar decisiones, ¿no? Se asustan o se paralizan. La inteligencia emocional, digamos que es parte de pues un modelo que viene a decirnos que somos inteligentes de más formas. Pues tenemos una inteligencia corporal kinestésica que tendría mucho que ver con todo esto que hablamos del deporte, una inteligencia espacial y en concreto relacionado con esta inteligencia hablaríamos pues como de 2 subinteligencias, la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal hace referencia a todo lo que es el conocerse a uno mismo, poder identificar emociones, pensamientos, creencias, valores, prioridades, saber manejarlas, saber cuándo me están funcionando y cuándo no.
Porque un concepto que a veces nos equivocamos es que las emociones son malas o buenas. Las emociones no son malas ni buenas, o una creencia no tiene por qué ser mala o buena. Es cómo te esté funcionando, te está limitando o te está potenciando. Y ahí es lo que hablaríamos, pues, de esta intrapersonal. La autoestima sería una capacidad, la autoeficacia, hay muchas capacidades dentro de ella, ¿no? La interpersonal, pues, es la que nos pone en relación con otras personas. Pues si soy asertivo, si soy empático, si sé resolver problemas. Bueno, pues en el deporte también tiene mucha relación, ¿no? Porque al final no practicas el deporte tú solo, muchas veces es en equipo, otras veces, aunque no sea en equipo y seas individual, cuando termina la competición, ¿de qué manera te relacionas tú con tu propio equipo, con tu director, el fisio, el nutricionista, etcétera, pero también con tus contrarios? Esa forma de relacionarte va a hacer que estés más o menos tenso, por ejemplo, ¿no? En el momento de la competición. Trabajar la inteligencia emocional con los deportistas y en concreto con los pilotos, yo creo que es algo muy importante. Por ejemplo, la primera vía o el primer paso sería hablar de mejorar la conciencia emocional. Y es un poquito también lo que hacíamos referencia antes, ¿no? Con lo de la tristeza. Igual que con la tristeza, yo me he encontrado con deportistas que no saben identificar el miedo o que lo rechazan, que sobre todo en deportes de riesgo parece como que es que no puedes tener miedo. Y no, todo lo contrario, el miedo es una emoción que nos sirve de mucho y que la necesitamos para percibir amenazas. Y cuando tú eres capaz de percibir una amenaza, puedes valorar si esa amenaza es real o no es real, la estás inflando a lo mejor, y sobre todo qué medios voy a poner para que esa amenaza no me invada, ¿no? No me coma, qué barreras voy a poner. Pues esa sería, por ejemplo, algo que yo creo que es básico, sobre todo, ya te digo, en deportes de riesgo, que luego de repente dices, ay, es que no me di cuenta de tal cosa o se me escapó tal. ¿Cómo se te ha podido escapar? Bueno, pues porque seguramente no estabas escuchando al miedo. Deportistas que no saben manejar la euforia, que van líderes en un campeonato y de repente te pinchan en la última competición o en una que la tenían muy fácil, ¿no? Que dices, pero si era la más fácil de todas, o era el paso más fácil, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues a lo mejor se le ha ido la euforia, no ha sabido posponer la respuesta. Siempre vamos a hablar con deportistas, nunca vamos a hablar de controlar la emoción no se controla ni se suprime, la emoción es la que es, aparece, es química de nuestro cerebro, con lo cual es lo que hay, pero lo que sí que podemos controlar y autorregular es la respuesta que yo doy y cómo me tomo yo esa emoción en momentos clave. Y luego, pues lo que hablábamos antes, la interpersonal, aunque ya no es tan del deportista en su momento concreto, pero hay muchos momentos en los que tienes que saber relacionarte con otras personas de una manera positiva para mejorar no ya solo tu eficacia, sino también pues, la eficacia de, a lo mejor, del mecánico que te tiene que ir a echar una mano. Si eres un borde, no sabes responder de una manera óptima, pues a lo mejor el mecánico pues, pasa de ti. Tenemos un cerebro fisiológico, reptiliano le llaman, que se ocupa pues eso de que sobrevivamos, o sea, digestión, el ritmo cardíaco, respiración, todo esto, vigilia, hambre, todo lo que es la supervivencia básica, ¿no? Luego, a partir de ahí, se empiezan a generar una serie de estructuras, que no es un cerebro único, sino que son diferentes estructuras, pues que si la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, que ya se empiezan a especializar en el tema de las emociones. Y luego, por encima de todo esto, se genera la corteza cerebral. Conocemos muy poco de cómo funciona, pero ya se van conociendo cosas. Y al final lo que se ve, que por eso es lo que digo yo a veces que el cerebro es cuerpo, es un órgano más, el cerebro funciona con química y las neuronas de la corteza cerebral están relacionadas con la de la amígdala y la de la amígdala con la del cerebelo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo un pensamiento negativo, si yo no atiendo a ese pensamiento negativo, el cerebro va a empezar a lanzar alarmas en los otros dos sistemas, a nivel emocional y a nivel fisiológico. Al revés igual, cuando yo estoy cansado, cuando yo tengo hambre, ¿qué me pasa? Muchas veces nos mosqueamos, ¿no? Nos ponemos irascibles. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no estamos haciendo caso, a lo mejor no es el momento, no podemos, lo que sea, a ese sueño o a ese hambre, y como no lo atendemos, empieza a lanzar alarmas a los siguientes.
Entonces nos ponemos irascibles, nos desconcentramos, nuestra capacidad mental de razonar o la memoria empeora. Pues con las emociones pasa lo mismo. Si yo tengo una emoción y no la estoy atendiendo, no la estoy haciendo caso, pues porque no la acepto, porque juzgo que no es de chicos, que no es de deportistas tener miedo, que no es de pilotos, por ejemplo, ¿no? o tristeza, pues claro, se me va a los siguientes niveles, al pensamiento y se me va a la fisiología también. Entonces, lo que sucede es que si yo estoy experimentando una emoción y no la hago caso, la intensidad va a ir subiendo de esa emoción y se me va a ir, pues a lo mejor de una alegría a una euforia, a lo mejor de una tristeza a un estado depresivo, melancolía, ¿no? Va a ir variando y va a ir yéndose a los pensamientos, va a ir yéndose a la fisiología y cada vez va a ser más extremo. Vamos a suponer que yo estoy teniendo miedo y no toca miedo en este momento, ¿no? Cuando una emoción no toca es que no funciona. O sea, las emociones están como si dijéramos como la fiebre o como la digestión, tienen una función. Si esa función no se está cumpliendo, si al contrario tú estás sintiéndote mal por esa emoción, estás notando que no te está sirviendo para algo, es que esa emoción generalmente no toca. Y si no toca, suele ser porque entre medias hay o un pensamiento, o una expectativa, o una creencia. Entonces, siento miedo, llevo todo el campeonato súper bien, me siento más fuerte que nunca, no sé qué tal, y de repente me entero que no sé quién, tal persona va a venir a esta competición. Y ya, ¿qué es lo que suele estar pasando ahí? Hay dos emociones, o quizá no son tan puramente emociones, pero dos aspectos muy clave para que todo lo demás funcione, que es la autoestima y la sensación de seguridad. Lo que llaman un poco amor, pero no he entendido amor como amor hacia otra persona, sino tu espacio de seguridad, donde tú te sientes seguro. Si tú la autoestima no la tienes bien situada, si hay alguna pata que flaquea, cuando sientas miedo, tienes que recurrir a la autoestima, a la valoración que haces de ti. Entonces, claro, si ese miedo no es muy realista, pero te vas a la autoestima y la autoestima no te dice, oye, que no te preocupes, que eso tienes todas las herramientas para superarlo. Claro, pues ese miedo se ancla ahí. Si tú tienes fuerte esa autoestima, te va a decir, ese miedo no es real, olvídalo, pasa a lo siguiente y te vas a sentir fortalecido. Entonces el miedo en este caso no está siendo funcional, pero no por el miedo en sí mismo, sino porque cuando tiene que tirar de otra herramienta no la tienes fuerte. Básicamente es como decir si puedes controlar que la moto esté al 100% perfecta para una competición. Tú vas a hacer todo lo posible, obviamente, y generalmente cuando tú lo preparas bien, la moto funciona, igual que con tu cuerpo. Si tú notas que te están dando unos calambres y te has trabajado, ya sabrás qué tienes que hacer, te está dando un tirón. Si te está apareciendo una emoción con la que tú no contabas, pero te has trabajado y sabes interpretar de dónde viene, le puedes poner solución. Entonces, no puedes controlar que no vaya a suceder algo con lo que tú no contabas, porque pueden pasar 1000 cosas con las que tú no contabas. Sí que hay estrategias de visualización, pues ponerte en la situación, intentar ver todas las variables posibles que podían suceder y pensar qué haría en ese caso, si me pasa esto, si me pasa lo otro. Yo lo que creo es que tener consejo de profesionales lo que te ayuda es a evitar pues, los mitos, las modas raras y que empieces a hacer experimentos con tu cuerpo y de repente digas, ahí va, pues la he fastidiado, ¿no? Y bueno, pues con el psicólogo lo mismo, que tenemos un poco de miedo a los psicólogos. En psicología deportiva creo que es una especialidad un poco más amable, o la psicología aplicada al deporte, porque la gente la ve como menos invasiva, pero no hay que tener miedo. Un psicólogo no te va nunca a poner en tela de juicio lo que tú opines, no va a considerar si tu problema o tu situación o lo que quieres mejorar es mejor o peor, simplemente pues te va a ayudar a que estés mejor, y si tú estás mejor vas a rendir más. Claro que tiene que ver, en el momento en el que tú estás compitiendo, si te olvidas de por qué y para qué estás ahí, que yo creo que es básico, ya seas profesional o seas amateur, si te olvidas de cómo has llegado hasta ahí, de cuánto llevas tú trabajado, ¿no? de cuánto puedes dar,
Y sobre todo, si te olvidas de disfrutar y te olvidas de que eso que estás haciendo te encanta, estás perdido. Ya seas profesional o seas amateur. Obviamente en el momento de la competición hay sufrimiento, hay entrega, hay momentos de decir no puedo más, pero todavía voy a intentar dar un poquito más. Pero incluso en esos momentos, si lo estás haciendo es porque para ti ese esfuerzo, ese sufrimiento es en realidad un disfrute, es tu manera de entender la vida. Entonces yo lo que creo es que sí, que la mente y las emociones pueden hacer que un deportista muy bien preparado se venga abajo y sin embargo otro que lo está llevando bien la competición en ese nivel y está estable, está feliz, está en flow, ¿no? Está disfrutando, termine la competición incluso teniendo menos herramientas. Básicamente los amateurs son los que más dificultades tienen, o sea, dificultades que no se están dedicando a ello. Un profesional se dedica a ello, se prepara, se refuerza, tiene a gente que le apoya, tiene, bueno, en lo mejor de los casos, un equipo que le está acompañando, patrocinadores, o sea, es su trabajo, se está formando para ello, ¿no? Entonces, ya simplemente eso puede suponer que esté psicológicamente mucho mejor preparado, pero sin duda los que somos más matados, ¿no? Que yo me encuentro con mucha gente que me dice, pero si yo soy un matado, si yo es para salir con mis amigos. Ya bueno, pero si resulta que tienes un día a la semana para salir con tus amigos y ese día sales rayado, sales con los pensamientos ahí fatal, porque no has entregado no sé qué del curro o la semana pasada discutiste con tu jefe o tu compañero, porque resulta que es que a tu pareja no le hace nada de gracia que te vayas el domingo por la mañana, toda la mañana a entrenar. Claro, te vas con una carga muy grande y yo me encuentro a mucha gente que digo, ya, sí, está claro que puedes ser un matado, pero es que si no tratas de mejorar vas a seguir siendo un matado y no vas a disfrutar. Lo peor de todo es que no vas a disfrutar, es que vas a salir y vas a ir pensando cada vez que salgas, ¿qué hago aquí? O sea, tengo demasiada carga para lo que me está reportando, porque luego cuando es que no estoy aquí, estoy sufriendo por todo lo anterior. Un deportista que es ganador, yo diría que primero se siente ganador, y eso no quiere decir, porque hay también un poco de confusión, ¿no? Es que va muy subidito, es un creído, ¿no? No estoy hablando de eso, no estoy hablando con creerte más que los demás. Pero desde luego, si quieres ser ganador, tienes que verte como ganador. Y eso no es tan fácil. Hay gente que no gestiona muy bien pues las envidias o el qué dirán o el estar arriba, la presión de tener a los medios o al resto de competidores pendientes de cada paso que das, de cada palabra que dices, ¿no? Y es algo que yo trabajo mucho, sobre todo pues, con deportistas, por ejemplo con Sandra, lo estamos trabajando. ¿Cuál es tu identidad de ganadora? ¿Quién eres tú como deportista? ¿Qué es lo que te diferencia del resto? ¿Dónde vas a poner tú el acento? ¿Y qué vas a aportar a este deporte? Porque al final, cuando pensamos en ganadores, notamos que han dejado una seña en ese deporte, algo diferente, hay algo que les diferencia. El por qué nos evoca a los motivos por los que hemos llegado hasta aquí. Pues porque quiero ser mejor que mi primo con el que empecé a montar, ¿no? ¿Para qué? El para qué te lleva a dónde quieres ir, no te lleva al pasado, te lleva al futuro. Entonces, cuando tú analizas el para qué, de repente se te abre toda la gama o todos los ámbitos en los que tienes que mejorar. Con el porqué, que también es importante conocer el porqué, pero con el porqué te vas a quedar en la comparación a lo mejor con el otro. El para qué yo creo que te lleva más a mirarte a ti mismo. Y bueno, lo que está claro es que si tú quieres mejorar, lo primero que tienes que saber es en qué quieres mejorar y de dónde partes. Pero hay mucha gente que te dice, no, es que a partir de ahora voy a ir a entrenar 4 días a la semana. ¿Pero cuántos días estás entrenando ahora? No, 1 o ninguno. Entonces, olvídate. Vamos a redefinir ese para qué. ¿Quieres ser, para ser el campeón del mundo? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Vamos a colocar un poquito las cosas, vamos a situarnos y sobre todo, pues eso, si yo hay alguien que me viene y me dice, no, yo quiero mejorar para disfrutar más. Es muy diferente que
para ganar tal competición. Yo cuando conocí a Sandra Gómez yo le pregunté, ¿para qué vienes? ¿Qué quieres mejorar? Y me dijo, yo quiero ser campeona del mundo. Le dije, vale, pues vamos, está clarísimo. Eso es un objetivo muy gordo. Ahora, vamos a ver qué es lo que tienes que poner tú de ti para poder ser campeona del mundo. Y vamos a ver si estás dispuesta a recorrer todo ese camino. Ahora, si quieres para disfrutar, también puedes disfrutar en la competición, pero entonces va a haber cosas por las que no te vas a frustrar, por ejemplo, o por las que no te vas a sentir mal. Si no ganas una competición no te vas a sentir mal porque has disfrutado. Cuando queremos mejorar, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos que mejorar y para qué lo queremos mejorar. Y a partir de ahí nos empiezan a salir muchas claves que si las hacemos caso sabemos. Esto es un clásico. Los nervios de la competición, mucha gente me pregunta ¿qué hago? ¿No? El día de la competición digo, bueno, es que estos nervios los teníamos que haber empezado a gestionar hace una semana a lo mejor. No digo que el día de la competición no se pueda hacer nada, ¿no? Claro que se puede hacer, pero los nervios hay que llevarlos trabajaditos de antes. Entonces, si ya estamos en la competición y de repente nos ponemos nerviosos, los nervios son muy fisiológicos. Es verdad que también son muy mentales, pero atacan directamente a la fisiología. Notamos cómo incluso las piernas nos tiemblan, las manos, podemos sentir frío, sudor. Pues yo recomiendo mucho a mis deportistas, que muchos me miran con cara muy rara, que empiecen a practicar yoga. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día, que yo sepa, una de las estrategias más potentes que tenemos para gestionar los aspectos fisiológicos es la respiración. Con la respiración se hace muchísimo. Yo he visto a gente compitiendo en apnea. Y claro, cuando tú de repente dejas de respirar, porque con los nervios no, o hiperventilas o hipoventilas, en cualquiera de los dos casos no te estás oxigenando, se va a lanzar una alarma en el cerebro. Entonces van a aparecer emociones negativas, van a aparecer pensamientos negativos. Y solamente controlando la respiración ya puedes empezar a controlar mucho esos dos aspectos, ¿no? Entonces lo primero, hacer unas respiraciones de calidad. Los nervios instantáneamente van a reducirse. Y luego, ¿por qué digo que lo tienes que haber trabajado antes? Porque esto es como si de repente tú te presentas a la competición y dices, ahí va, tenía que haber mejorado mi potencia, me voy a poner a hacer unas series. No te pones a hacer series el día de la competición, te habrás puesto antes, los músculos los has entrenado antes. O si hay una zona técnica en trial, por ejemplo, un escalón, no te pones el día de la competición a probar cómo se hace un escalón, ¿no? Pues claro, todas las estrategias que la psicología nos aporta, como puede ser la visualización, como puede ser el anclaje, las tienes que haber practicado antes, porque si no el día de la competición no te las crees.